La apariencia de Krampus es generalmente descrita como un humanoide cubierto de pelaje marrón o negro, pezuñas y cuernos de cabra, lengua larga y puntiaguda, además de tener varios colmillos. Solía castigar a los niños malos por medio de golpes, azotes o con ramas de abedul. O bueno, los secuestraba para comérselos. Krampus, el origen del demonio de la Navidad. Cada noche del 24 y madrugada del 25 de diciembre, un varón con una prominente barriga acompañada de una increíble barba similar a la propia nieve, emprende un viaje exhaustivo para repartir regalos a los niños que se han portado bien durante todo el año, montando su trineo alado por 9 renos. Esa es la información que conocemos sobre el infame Santa Claus o Papá Noel. Pero debemos aclarar que este personaje nació de un enorme mestizaje cultural de las civilizaciones europeas, aunque la base principal fue la figura de San Nicolás de Mira, o actualmente llamado San Nicolás de Bari, porque su cuerpo fue trasladado a dicha ciudad italiana. La historia de este santo da para un artículo entero, pero bueno, como siempre les digo, vamos por partes. San Nicolás nació aproximadamente en el año 270 en la ciudad marítima de Patara, que se ubica en la región de Licia, actualmente Turquía, siendo hijo de una familia cristiana adinerada. Cuando sus padres murieron, heredó una gran fortuna, pero decidió usar todas sus riquezas para ayudar a los necesitados y dirigirse a la ciudad de Mira, donde se convertiría en obispo y ordenaría destruir el templo de Artemisa y otras edificaciones paganas que se encontraban en dicha ciudad. Para este punto histórico, el Imperio Romano era gobernado por una tetrarquía, 4 representantes, 2 Augustos y 2 Césares, pero pasaría a convertirse en una diarquía, dividiéndose el imperio entre 2 Césares, Licinio y Constantino. Gobiernos anteriores habían perseguido a los cristianos, pero fue por órdenes del emperador Licinio de encarcelar a todos los creyentes, y entre ellos estuvo San Nicolás, pero sería liberado por el emperador Constantino, ya que éste defendía el cristianismo, llegando al grado de proclamar el Edicto de Milán, así otorgando la libertad de religión. Se comenta que San Nicolás participó en el primer concilio de Nicea, donde criticaban las posturas de Arrio, un sacerdote de Alejandría que predicaba su creencia de la inexistencia de la Santa Trinidad, partiendo del hecho de que Dios Padre existió primero y después creó a Dios Hijo, pero no existían a la par. Ante esto, San Nicolás y los demás obispos católicos y ortodoxos juzgaron estas creencias y por orden del emperador Constantino asesinaron a Arrio y quemaron la mayoría de registros relacionados a este sujeto. Este santo aparece en varios relatos, como el haber sacado de la miseria a niñas que habían sido prostituidas por su padre, como el haber sacado de la miseria a 3 niñas que habían sido prostituidas por su padre. En otra historia, resucitó a 3 niños que cayeron de un árbol y murieron, o haber hecho lo mismo con 3 niños que habían sido alimento de clientes en un hostelero. También se le adjudican milagros como el haber ayudado a 3 inconscientes generales que habían sido condenados a muerte, salvar a un grupo de marineros de fuertes tormentas, o guiar a un niño de vuelta a su casa tras haberse perdido, siendo este último hecho ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. Con todo esto, podemos ver la ferviente creencia que dicho santo poseía en su religión, pero a la vez su desprecio a otras creencias, al mismo tiempo que le encantaba ayudar a los desamparados, sobre todo a los niños. Pero bueno, una vez explicado todo esto, ¿qué relación tiene esto con el Krampus? Y es aquí donde comenzamos la historia complicada de este personaje. La leyenda del Krampus se originó en los Alpes, lo que en la actualidad son Francia, Mónaco, Italia, Suiza, Austria, Alemania y Eslovenia. Se desconoce en qué punto de la historia apareció, pero lo más probable es que surgió en una época anterior al cristianismo. Ante la creencia de datos, el nombre de Krampus podría venir del bárbaro Kramp, que significa podrido o muerto, aunque la teoría más aceptada es que pudiera provenir del alemán antiguo Krampen, que se traduce literalmente como garra. La apariencia de Krampus es generalmente descrita como un humanoide cubierto de pelaje marrón o negro, pezuñas y cuernos de cabra, lengua larga y puntiaguda, además de tener varios colmillos.
Solía castigar a los niños malos por medio de golpes, azotes o con ramas de abedul. O bueno, los secuestraba para comérselos. En los Alpes no existía una cultura fija, puesto que se han encontrado restos de los germanos, celtas, eslavos y los réticos. Así que, al desconocerse el origen de dicho personaje, es que han aparecido diferentes teorías tratando de encontrarle una explicación, siendo una de ellas que el Krampus surgió de una mezcla entre el dios celta Cernunnos y otras figuras astadas como el Pan o el Fauno. Aunque bueno, se trata del hijo de la diosa nórdica Hel, y por ende, nieto de Loki. Pero no existe algo certero sobre su precedencia. Lo único de lo que sí estamos seguros es de que se le festejaba al Krampus cada 5 de diciembre, siendo llamado Krampusnacht, que se traduce algo así como la noche del Krampus. En dicho festejo, las personas suelen emborracharse y luego disfrazarse del famoso monstruo para perseguir y asustar a las mujeres y niños, usando cadenas oxidadas, campanas, martillos y ramas de abedul. Con la llegada del cristianismo a los Alpes, y gracias a la fama que San Nicolás había adquirido aún después de su muerte, instauraron el 6 de diciembre, el Nikolaustag, que significa el dios de San Nicolás. En esta fecha, las personas acostumbran a dar regalos, dinero, dulces a los niños, siendo una festividad que trataba de repeler al Krampusnacht. Poco a poco, el Krampus y San Nicolás serían vinculados entre ellos mismos como antítesis del otro, y terminarían por ser relacionados con la Navidad. Al Krampus como un demonio que raptaba, castigaba y comía a los que se portaban mal, mientras que San Nicolás, posteriormente Santa Claus o Papá Noel, daba regalos a los infantes que mantuvieron buena conducta. Las festividades del Krampusnacht y el Nikolaustag aún se siguen practicando en los países alpinos. Pero bueno, la noche del Krampus era constantemente censurada por la Iglesia Católica, por lo que se practicaba de forma clandestina. Posteriormente, en Austria, comenzó a perseguirse todo lo relacionado a la figura del Krampus durante la Guerra Civil Austriaca, debido a creencias y conflictos políticos entre los socialdemócratas y comunistas contra los conservadores y fascistas, donde estos últimos pensaban que el Krampus era una creación sociodemocrática. Como podrán notar, el Krampus es un personaje del que se sabe muy poco y han intentado desplazar a como de lugar, pero se ha logrado mantener hasta la actualidad, donde ya se considera un rival, esclavo o compañero de trabajo de Santa Claus. Y es de esto último donde partiremos con otro tema. A lo largo de los años y a través de los diferentes países, han surgido varias figuras navideñas que o son rivales del icónico Gordinflón barbado, sus compañeros de trabajo o esclavos, siendo probablemente versiones alternas del ya antiquísimo Krampus que se trataba de erradicar. Un ejemplo de lo que me refiero es la figura alemana de Knecht Ruprecht, que se traduce literalmente como Roberto el Sirviente. Sin embargo, Ruprecht era una de las tantas maneras de llamar a Satanás en Alemania. Knecht Ruprecht era presentado como un anciano cojo que viste una túnica negra, con una capucha puntiaguda, cargando un bastón, un saco lleno de carbón y en sus ropajes cuelgan campanillas, mientras le acompañan hombres de rostros negros. Este personaje regala manzanas, nueces y pan de jengibre a los niños que son capaces de orar, pero a los mal portados y que son incapaces de orar les regala carbón, palos, piedras o los golpea con su bastón, o bueno, con su saco de carbón. También en Alemania se encuentra el Belsnickel, el cual es un hombre o una mujer que viste varias pieles, una túnica o un abrigo oscuro y una máscara con una lengua larga. A los niños buenos les regala calcetines llenos de dulces, y a los niños malos les regala carbón o los golpea. En Francia existe el Père Fouettard, el cual su nombre se traduce algo así como Padre Látigo, el cual era el hostelero que provocó que sus clientes comieran los 3 niños que San Nicolás resucitó. Père Fouettard se arrepintió, se subyugó al santo, y ahora castiga a los niños que han tenido pésima conducta. Existen otras variantes sobre su origen y pareciera ser algo más complicado de explicar de lo que parece, pero en la versión antes presentada es donde tiene una conexión directa con San Nicolás. La apariencia de Père Fouettard era la de un anciano bárbaro con túnicas oscuras, portando un látigo, un manojo de ramas o un bastón.
Se cuenta que este personaje secuestra a los niños desobedientes, los golpea con sus accesorios y les regala carbón. En los Países Bajos y en Bélgica se encuentra Zwarte Piet, que significa Pedro el Negro. Dicho personaje es un peaje o siervo de Santa Claus, siendo descrito como alguien de rostro oscuro, pelo rizado, labios rojos y porta una vestimenta renacentista. Su origen es discutido, puesto que comenta que era un demonio que golpeaba a los niños con una vara de abedul y los raptaba para dirigirse a España. Pero San Nicolás lo derrotó y lo convirtió en su asistente para que castigara a los niños mal portados a base de golpes y regalándoles carbón y obsequiándoles dulces a los infames de buena conducta. Otro posible origen explica que se trataba de un esclavo etíope que fue comprado por San Nicolás y le dio su libertad. Pero Zwarte Piet decidió convertirse en un ayudante del santo. Quizá ya se percataron de que el mal viene de oscuro, ya sea por su piel o ropaje, simbolizando su iniciación maligna al realizar actos cuestionables como golpear y secuestrar infantes, y alguno que otro estando relacionado a lo demoníaco. Una teoría para explicar esto la comenta el escritor holandés Arnold Jan Scher, que menciona que el origen de los asistentes negros de Santa Claus se remonta al año 1100 a.C., en el norte de Europa, cuando los chamanes paganos se ponían pieles de animales y se pintaban la cara de negro con el hollín para representar criaturas míticas del inframundo. Según este escritor, estos rituales evolucionaron de manera diferente en toda Europa y eventualmente llevaron al desarrollo de personajes como el Krampus, Smoochley, Knechtropech y Zwarte Piet. Esta teoría pudiera tener sentido si pensamos que varias culturas se asentaron en esta zona y cada año celebraban el Samhain, la festividad que sirvió de base para el actual Halloween, ya que ahí sus practicantes se vestían con pieles de animales y realizaban distintos rituales. Pero al carecer de información precisa sobre qué deidades adoraban, solo podemos teorizar que al ser una fecha en la que el plano espiritual y el terrenal estaban conectados. Dioses de la muerte, como Morrigan o el Kromquach, al igual que uno de la vida y la fertilidad, como el Cernunnos, eran figuras principales. Pero de esto último es una teoría sin fundamento. Pero recordemos que el Samhain era algo celebrado por los celtas, por lo que algo más aproximado a las tierras de los Alpes y que fuera similar al prototipo de Halloween era la Walpurgisnacht, o la noche de Walpurgis, el cual era la noche en la que las brujas salían a festejar y adorar a la diosa Walpurga, a finales del mes de mayo y principios de abril. Pero se desconoce con exactitud qué rituales practicaban, debido a la llegada del cristianismo y la posterior creación de Santa Walpurga, como una manera de combatir un culto de la diosa y los posibles sacrificios que quizás se hacían. Y bueno, con toda la información presentada, ¿qué podemos sacar en conclusión? La posible respuesta a esta pregunta sería que el Krampus y todas sus variantes son figuras interesantes. Sin embargo, desconocemos mucho de lo que podríamos imaginar, pues es un personaje que se ha tratado de eliminar por motivos religiosos o políticos. Pero surgieron nuevas personalidades como manera de garantizar la supervivencia del posible mensaje o ideal que Krampus representaba. ¿Y qué representaba el demonio de la Navidad? Tal vez algo similar al Coco, el sacamantecas o el hombre del saco. Es decir, corregir la conducta de los niños haciéndoles creer que un monstruo los castigaría si desobedecían a sus padres. Y con la llegada de Santa Claus cultivó la posibilidad de que, si eras un infante bueno, recibirías un regalo. Todo dentro de un contexto cristiano, donde la manera de ser recibido en el cielo después de tu muerte es a través de tus buenas acciones. Claro, esto último es una creencia, y pudiera ser que originalmente el Krampus representara algo de mucho más relevancia. Pero bueno, no es posible saberlo gracias a la erradicación de lo propagano a manos de, principalmente, el fanatismo religioso. Pero, entonces, ¿cuál es la manera correcta de educar a un infante? ¿Premiarlo por haber realizado un acto bueno o ser alguien bondadoso? ¿O castigarlo si se ha portado mal? ¿Es posible equilibrar estos dos instrumentos como gratificación y miedo? La respuesta solo la tienes tú. Y bueno, hasta aquí ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Infinitas gracias por haber llegado hasta aquí. Y recuerden,
déjenme algún comentario. Si puedes, regálame algún like o dislike si no te gustó. Dame tu opinión. ¿Qué es lo que cambiarías de este bestiario? ¿O tienes alguna bestia de la que quieres que platiquemos? Pero principalmente, ayúdanos a compartirlo. En verdad, eso nos ayuda bastante. Recuerden, soy Raúl, de Terapia de Terror. Nos vemos hasta la próxima. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos.